sus micrófonos. Bueno, me Voy a despido. hacer una presentación de la doctora Evelyn Elenes y para que podamos avanzar en este proceso. Bueno, muy buenos días. Estamos en esta sesión importante en términos de formación de la maestría en educación y también en el marco de una serie de conferencias sobre la reflexión epistemológica sobre la educación a distancia, la educación mediada por la tecnología, que en su momento la doctora Evelyn Azucena Elenes Díaz posibilitó en este año a través de la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Creemos que es importante volverla a reflexionar tal vez con mayor detalle en el marco de la maestría en educación del Centro de Investigación y Docencia. Y bueno, para darle cabida, voy a leer rápidamente una síntesis curricular de la doctora Evelyn Azucena Elenes Díaz. Bueno, pues ella es investigadora de la coordinación de la Universidad Abierta de Educación a Distancia de la UNAM, donde también realizó una estancia postdoctoral. Es doctora en estudios latinoamericanos por la misma universidad, donde se recibió con mención honorífica con la tesis La subversión del logo dominante, otro arte feminista latinoamericano, en el año 2014. La doctora Elenes es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Artes Visuales por la UNAM. En ambos casos se recibió igualmente con mención honorífica. Ha publicado algunos artículos y ponencias, entre los cuales destaca las ponencias de lo falso en el arte feminista latinoamericano, que fue publicado en la revista Intersticios de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba, Argentina, y la consigna de lo personal es político en el arte feminista latinoamericano, para la revista Variaciones sobre Jacques Derrida, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Evelyn, pues muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, Federico. Pues buenos días a todos. Pues sí, esta presentación la había hecho hace un par de semanas atrás, pero por circunstancias, ya saben, técnicas, no se pudo pues grabar y ahora la estamos haciendo nuevamente, pero bueno, ahora enfocada a esta maestría de educación que tienen ustedes allá en Chihuahua. Pues me da mucho gusto haber sido invitada y pues el tema, como bien se ve en esta primera diapositiva, es la prostituta sagrada del conocimiento y la educación a distancia. Bueno, cabe decir que esta ponencia es la última de 7 que se realizaron semana tras semana, pues a través de un webinar que bueno, hicimos y donde participó el doctor Francisco Mancera. Y bueno, en estas conferencias que tuvieron lugar cada viernes desde septiembre y octubre de este año, pues estuvo pensando, trabajando el problema de la epistemología en la educación mediada por tecnología. Y nada más para situarnos, para aterrizar en lo que se ha estado hablando a este propósito, bueno, pues les comento que en una primera conferencia, el doctor Gerardo de la Fuente nos habló de cómo se sitúa la epistemología desde el pensamiento filosófico, ubicándonos en el filósofo René Descartes, quien empieza con el problema de cómo me sitúo frente a lo que conozco, ¿no? Cómo situarme frente a lo que me rodea o el que está alrededor de mí. Cómo saber que lo que está alrededor de mí es verdadero o es falso. Y entonces, pues habla de la recurrencia a la duda metódica
para ir pues saliendo de toda esa pues problemática que tiene el saber si es verdadero o falso lo que me rodea, y a lo que llega finalmente, como ustedes bien lo saben, es puedo dudar de todo lo que existe a mi alrededor, menos de que dudo. Entonces, esa duda metódica, ese dudar primigenio que me acerca al mundo, tiene una posición en la que yo voy haciendo, bueno, desde diferentes posturas, en donde se traduce el conocimiento y la epistemología como uno mismo en el mainstream de este pensamiento filosófico, como eso que me rodea, también conforma parte de una serie de representaciones. Hago representaciones del mundo, de allí surge la pedagogía y la psicología, en cómo llevar a cabo esas representaciones a un sitio más didáctico, por así decirlo, donde hablamos de un poder vivir juntos, ¿no? Eh, Se llega al problema mediante esta serie de representaciones que conforman lo que puedo conocer y que puedo compartir con otros, a un problema que sitúa a David Hume como filósofo principal de la posición escocesa ante pues toda la ilustración, lo que conlleva, y la pregunta que tiene David Hume o su posición ante esto es que lo que conozco eh, también está intercedido por una mediación de interés, por un interés, lo que llamaríamos una emoción. Me importa lo que conozco en un determinado tiempo y espacio. Lo que está más allá de ese tiempo y espacio, pues me resulta intrascendente. Y allí hay un problema al que se enfrenta la educación a distancia, y bueno, esto se trató en una primera conferencia. En una segunda conferencia, el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez nos habló de eh, el problema de la inteligencia artificial como la mente ampliada. Eh, y allí la pregunta sería, ¿el conocimiento solo importa, solo interesa desde la posición del que aprende, o sea, del sujeto mismo, del que tiene la duda, o va más allá hacia elementos de la inteligencia artificial, hacia elementos que están más allá de nuestro primer acercamiento a las cosas? Y de allí se trabajó como, por ejemplo, han sido utilizados robots en comunidades indígenas, robots que hablan en idiomas locales, para acercarnos mutuamente al conocimiento con cada una de estas comunidades. En una tercera conferencia, el doctor Edgar Martínez Castillo nos habló de lo que propiamente eh, es la historia, vista desde un filósofo alemán llamado Martin Heidegger, y cómo esta historia representa la columna vertebral pues, de esta epistemología. No podemos hablar de epistemología si no hablamos de la historia, y allí también habló de los problemas desde donde nos situamos en América Latina, conforme a que estudiamos desde la teoría de los sistemas este acercamiento al conocimiento, y dejamos de lado muchas veces el papel de la historia. En una conferencia posterior nos hablaron la doctora Valentina, Julieta Valentina
García y la maestra Mónica Méndez sobre el hecho de que el aprendizaje, y ahí ya hay una paradoja, ya no hay un adentro, ¿no? Ya no hay un adentro desde donde nos situamos y a donde llega ese conocimiento, como esa visión desde donde partimos con René Descartes. Ya no hay un adentro, una duda que puede dudar de todo lo que está alrededor, sino que somos un cuerpo, ¿no? Y en tanto que somos un cuerpo, estamos situados en un planeta y tanto ese planeta como nuestro cuerpo conforman parte de los mismos elementos, ¿no? Nuestro cuerpo tiene un 70% agua, tiene fósforo, tiene calcio y todo, bueno, cada uno de los elementos químicos que encontramos en nuestro cuerpo yacen también en el mundo. Entonces, no tenemos un cuerpo y ese sería un problema inicial también de relacionarnos con el conocimiento. Decimos, tenemos un cuerpo y vivimos en el mundo. Y lo que ellas plantean es, no tenemos un cuerpo y no vivimos en el mundo. Somos cuerpo y somos mundo. Y somos planeta y somos galaxia también. Y bueno, en otra conferencia, el maestro Leobardo Rosas nos habló del cómo situar este conocimiento desde como una narrativa, ¿no? Hay una narrativa que se parte aquí desde la maestría en educación, donde estamos en este momento, eh, donde nos acercamos al mundo cognoscible a través de conceptos, pero esos conceptos que se trabajan en la maestría en educación no son los mismos conceptos que se trabajan, por ejemplo, en una maestría en física o lo que se trabaja en una construcción de albañilería. Hay conceptos que corresponden a cada uno de estos espacios. Eh, Habermas le llamaría el mundo de la vida, desde una tradición eh, que viene desde Husserl, pero bueno, él apuntó más bien hacia un término que es el de narrativas, situado desde Gaston Bachelard, y estas narrativas se conforman en tanto que dispositivos, los dispositivos serían estos ambientes desde los cuales se practica cada una de las narrativas del conocimiento. Un dispositivo social sería el de la maestría en educación, que conforma como un espacio donde se va a acceder a ciertos términos. Y ese dispositivo también, bueno, está ligado a otra tradición de pensamiento. Hablaríamos que está ligado a los sistemas de control y está ligado a la palabra de artefactos. Los artefactos son aquellos instrumentos que nos sirven para reproducir un dispositivo. Y desde allí también planteo el problema de la mente ampliada, de la inteligencia artificial, situada precisamente en lo que, hacia dónde va esta misma inteligencia artificial, que le llamaríamos una inteligencia espiritual, donde la máquina ya puede llegar a sentir y pensar, no nada más almacenar información y sistematizarla, como la vemos a este momento. En una última conferencia previa a esta, el doctor Federico Mancera nos habló del problema del oikos, cómo situarnos en el conocimiento desde la casa, ¿no? La casa como el lugar no propio donde llega esta información,
digamos, no sanitizado conforme al espacio del aula, donde entran los conocimientos que no son considerados como la alta sabiduría, ¿no? La alta ilustración, sino los conocimientos bajos. Lo que queda tras bambalinas, pues ahora está retomando un lugar en esta nueva forma de interacción que estamos teniendo y donde, bueno, también está el papel de las mujeres y de las comunidades que normalmente su conocimiento no es avalado como centro de atención porque no pertenece justo al mainstream. Y bueno, esta conferencia que yo les estoy dando ahora, que se llama La prostituta sagrada del conocimiento y la educación a distancia, está situada sobre esta idea que bueno, aquí empiezo con un epígrafe que dice: pero voy a dejarte por ahora y os contaré el discurso sobre Eros que oí un día del labio de una mujer de Mantinea, Diotima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Así, por ejemplo, en cierta ocasión consiguió para que los atenienses, al haber hecho un sacrificio por la peste, un aplazamiento de 10 años de la epidemia. Ella fue precisamente la que me enseñó cosas del amor. Intentaré, pues, exponeros yo mismo, por mi cuenta, en la medida en que pueda, y partiendo de lo acordado entre Agatón y yo, el discurso que pronunció aquella mujer. Y bueno, este epígrafe aparece en el banquete de Platón. Y yo me detuve pues, pensando, no sé, desde el Fedro y desde la visión que tiene Sócrates en sí sobre esta posición del conocimiento en el que las mujeres, si nos vamos a términos históricos, han estado exiliadas. Hay como muy poca reminiscencia a ese papel de las mujeres en el conocimiento. Aquí se habla de una prostituta sagrada, tal vez, ¿no? Varios estudiosos de estos textos antiguos hablan de que Diotima de Mantinea era una prostituta sagrada y ella fue la que le enseñó a Sócrates todo el arte de la mayéutica. El arte, pues, que es el de parir ideas a través de discursos y que justamente, pues, le va a dar una sistematización histórica al conocimiento, a eso que podemos ver y conocer. Y hay algunas feministas que hablan de que no podría haber Sócrates sin Diotima. Y bueno, también estaba pensando en una prostituta sagrada del conocimiento que se habla de ella en el Cantar del Gilgamesh, que tiene, bueno, 2000 años antes de Cristo, se escribe este Cantar de Gilgamesh, y pues precisamente es una prostituta a la que se recurre para que el hombre salvaje Enkidu pueda aprender todas las artes del pueblo persa. Y aunque es una historia que versa sobre la amistad, es precisamente y la prostituta queda finalmente hecha a un lado en este cantar. Ella es la que le enseña a todo el arte del conocimiento al salvaje. Y en varias formas antiguas de textos vemos este papel del conocimiento ligado a las prostitutas.
Incluso si nos vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que María Magdalena también llega a ser mencionada como una prostituta y hay presumiblemente un evangelio de María Magdalena, el cual es hecho a un lado y no es reconocido por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, al conformarse como la cuidadora del conocimiento pues en el mundo occidental, hace que las mujeres finalmente sean hechas a un lado y reconocidas solamente como madres y como, bueno, pues como monjas, y pues en dado caso el conocimiento yace lejos de su producción. En dado caso serán transmisoras desde la escuela, pero jamás productoras de conocimiento. Y lo que yo estoy tratando de hacer desde esta conferencia es de situar este exilio desde el campo del arte, cómo se ha trabajado y el arte como una forma de conocimiento y qué han hecho ellas al respecto. Aquí pongo en un primer cuadro una imagen, una pintura que es un óleo sobre tela de Diego Velázquez, un pintor pues muy famoso de la época de Felipe IV, o sea, digamos, ubicado en el siglo de oro español. Y esta pintura es tomada por Michel Foucault en un libro muy importante para acercarnos a la narrativa del conocimiento a través del lenguaje actualmente. El lenguaje nos define, dice Michel Foucault, ¿no? Y a través de que de que lo que podemos conocer solo puede ser mencionado a través del lenguaje, el lenguaje es el último recurso al que podemos acercarnos en ese sentido. Y habla como una forma primera de acercarse al lenguaje en el primer capítulo de Las Palabras y las Cosas, de este cuadro de Diego Velázquez, Las Meninas, como un formador de mundo. Aquí nos dice Michel Foucault, el artista, Diego Velázquez, que aparece al fondo del cuadro, conforma parte del espacio, es un espectador y se hace uno con la narrativa de la imagen. Yo más que entrar en los términos de retórica de la imagen propiamente mencionados por Foucault, que ustedes pueden ir viendo posteriormente en el libro, quiero hacer una comparación con el papel de las mujeres en el arte en este mismo sentido, si bien este cuadro de Adelaide Laville-Guiard fue hecho casi, bueno, más de 100 años después, autorretrato con 2 alumnas, es la misma estrategia simbólica que utiliza Diego Velázquez en su cuadro de Las Meninas. Sin embargo, ninguno de los filósofos o teóricos que manejan historia del arte se refiere a un cuadro como este para marcar un cierto tipo de discurso, un surgimiento en cuanto al conocimiento. Aparece en los libros de historia del arte, tal vez este cuadro, como una suma a lo que se va haciendo, pero jamás una explicación de una retórica o de un acercarse al conocimiento mediante la imagen. Luego, otro ejemplo que pongo para acercarse a ese conocimiento
de cómo un tipo de imagen es retomada y alabada como lo máximo y otra es olvidada y puesta tras bambalinas. Es el primer cuadro de Vincent Van Gogh, Par de botas. Este cuadro, bueno, Martin Heidegger en el libro de arte y poesía le dedica hojas y hojas, ¿no? Para hablarnos sobre lo que yace en el arte, la cosa, ¿no? Eh, el valor de la cosa y la coseidad de la cosa, como nos dice él, eh, a través de la imagen del arte y nos dice, es que este par de zapatos de campesino que pinta Vincent Van Gogh nos dan muestra de cómo un trabajador caminó y caminó y pues nos dan ese espíritu del trabajador en sí, del campesino y nos sitúan en una época, o sea, hacen un mundo en sí esos zapatos. Y bueno, lo contrasto con el trabajo de Eva González, que es contemporáneo, donde nos pinta zapatos blancos, que es una colección que hace también de alguna forma referencia a cómo está el trabajo de las bailarinas de ballet en aquella época. Pensemos que las bailarinas de ballet en este momento no pertenecen a una aristocracia. Las bailarinas de ballet son niñas que secuestran en la calle y que las ponen pues a morirse de hambre para que tengan cuerpos que no tienen las mujeres de la época y eh, a caminar sobre las puntas de sus pies y luego terminan siendo pues prostituidas para las altas clases sociales en Francia sobre todo. Y bueno, estos zapatos nos época, también pueden hablar de la coseidad de la cosa, como bien refiere Martin Heidegger, pero también han sido hechos a un lado. Aquí es una serie de ejemplos las que estoy manejando para, para dejar bien clara esta situación. Está el trabajo de Jackson Pollock, aquí, que es considerado por Clement Greenberg como el último artista. Después de Jackson Pollock no existe el arte, no existe el artista, y esta es como una obra cumbre, la que aparece en el primer cuadro, que es número 8, así sus cuadros se llaman número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y está exhibido en el MoMA, aquí bueno, dice Museo Neuberger, Universidad Estatal de Nueva York, pero bueno, hay varios en el MoMA también del mismo estilo. Y bueno, y para nada menciona Clement Greenberg a su esposa, Ali Krasner. Este es un trabajo de Lee Krasner, Shattered Color. Y aunque también está en galería, no es alabado como el de su esposo, no es considerado como obra cumbre de la historia del arte, el fin del arte. Esto sería el fin del arte. Y aunque ella fue la que le enseñó a Jackson Pollock a esta, pues lo metió en esta escuela de pintura que era el expresionismo abstracto que estaba en escena en Nueva York en aquel momento, y aunque su maestro llegara a decir que ella pintaba muy bien para ser mujer, quedó en eso, ¿no? Pinta muy bien para ser mujer, pero jamás su técnica va a ser reconocida o su expresión no va a dar acceso a un conocimiento. Eh, Cabe decir que también Jackson Pollock fue alumno de eh, de David Alfaro Siqueiros, y David Alfaro Siqueiros le enseñó el arte del dripping, el aventar la pintura con el palo desde lejos y que cayera sobre pues la imagen que,
que querían hacer, ¿no? A partir de su arte cinético. Sin embargo, bueno, al ser latinoamericano, allá entrarían otras cuestiones, también queda muy de lado en cuanto a lo que nos referimos sobre fin de arte, eso y con respecto a su posición política. Y también aquí quiero mostrar el posicionamiento de un cuadro que se considera como sagrado, que probablemente, seguramente está en el comedor de su casa o en el de alguna tía o vecina, que es o alguna reproducción, que es de La Última Cena de Leonardo da Vinci, donde un conjunto de hombres acuden a una cena de hombres para hombres, donde se habla del sentido del mundo, el conocimiento del mundo, hacia dónde se va a ir, y bueno, conforma parte central en nuestra fe mexicana actualmente, ¿no? Y en contraste está aquí una escultura que les pongo, que es de Judy Chicago, que está en el Museo de Brooklyn. Es una pieza que mide, pues, más o menos 14 metros por 14 metros. Ocupa una sala súper amplia en este Museo de Brooklyn, y allí están situadas así varias copas, manteles, con los nombres de escritoras, de científicas, de artistas, en general, mujeres interesadas en el conocimiento a lo largo de la historia, y tiene como platos pues esculturas menores de vaginas, y alrededor los nombres de cientos de mujeres en la historia del conocimiento que han sido pasadas por alto. Y bueno, esta imagen muchas veces resulta aberrante, esta escultura resulta aberrante para todos aquellos que pues se quieren acercar a la espiritualidad. Es algo bajo, es algo para hacerse a un lado, para más que no tomarse en cuenta, es algo desagradable. Y bueno, esta imagen de Judy Chicago conforma parte de una de las primeras piezas del arte feminista. Otra imagen que pongo aquí en contraste es el self-portrait, el autorretrato que hiciera Francis Bacon, y que retoma en su momento Gilles Deleuze en la retórica del sentido, para hablar de cómo la imagen nos puede llevar a acceder al conocimiento. No solo accedemos al conocimiento, dice Deleuze, a través de la escritura, a través del habla, sino a través de la imagen en sí. Hay una retórica, y hace una historia desde Leibniz para acercarnos a eso, pero toma esta imagen de Francis Bacon para hablar de esta misma retórica. Y yo pongo en contraposición, aunque no tiene pues mucho que ver la técnica, eh, esta imagen que hace Ana Mendieta, que se llama Glass on Body, que deforma su rostro con un vidrio sobre el cual estampa la cara y lo registra en fotografía. Cabe mencionar que Ana Mendieta pues es muy importante como desterritorializada de este papel del conocimiento de las mujeres a través del arte, porque ella es hija de un general de la época de Batista en Cuba. Su papá es metido a la cárcel y ella es intercambiada por tractores
junto con otros niños, hijos de militares, por el gobierno de Fidel Castro a Estados Unidos. Ella crece en un asilo para niños, en un orfanato en Iowa, y pues ella constantemente habla de cómo tanto el capitalismo como el socialismo destierran a los cuerpos del conocimiento y los someten a instituciones, y de eso es su trabajo. Ella inaugura lo que es el land art, el arte de la tierra, y sin embargo, pues no es tomada en cuenta por los teóricos el tema del socialismo y el capitalismo en cuanto al acceso a los cuerpos. Ha sido muy trabajado en la historia del pensamiento, pero, y aunque ella lo trabaja mucho más que cualquier personaje masculino, sí es conocida, pero es pasada por alto en muchas ocasiones. Aquí pongo en contraste una imagen que hace, se hace en el siglo XVI por un artista desconocido, pero que conforma parte de la colección del Museo Franz Mayer, y que es San Cristóbal, ¿no? Es San Cristóbal cruzando pues el río llevando en sus hombros al niño Jesús. El niño Jesús tiene en su regazo al mundo, y sobre el mundo está llevando la cruz de la cristiandad, y lleva un ropaje de monje franciscano, y San Cristóbal cuenta el mito que mientras va cruzando este río con el niño que no conoce, empieza a hundirse y le pregunta ¿por qué pesas tanto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy hundiendo? Y dice, porque soy Jesús y en mis piernas voy cargando el mundo, ¿no? Y bueno, esta imagen es muy interesante porque se alcanza a ver toda la retórica que conforma el acercarse al nuevo mundo pues en el siglo XVI, justo después de la conquista, en esta primera época de la colonia. Y por un lado se ve un mundo civilizado, y por otro lado se ve pues los campos pues que tienen que ir acercándose a esa evangelización, ¿no? San Cristóbal pues es el santo patrono del lugar donde hay más indígenas que están conformando parte de un movimiento que es el ZLN, y bueno, sería la ciudad donde más llegan. Y en contraste yo quiero poner una imagen que hace una autora chilena, una artista chilena, sobre el trabajo de las mujeres en esta situación del ZLN, y ella hace aquí una pintura con técnica mixta, y va haciendo una nueva retórica de este cuadro que nos hace en un primer momento, que es un cuadro de fe de San Cristóbal de las Casas, donde aparece la mujer zapatista llevando en su espalda a una pequeña niña zapatista, y en sus manos llevan al planeta Tierra, pero lo lleva invertido, ¿no? Y con eso nos está haciendo una alusión al conocimiento desde el sur, el conocimiento desde el sur también pensado como todos esos saberes que, como nos dijo el doctor Federico Mancera, quedan atrás o quedan en el sur, ¿no? Quedan atrás en la casa, quedan en el sur o quedan en las comunidades,
pero, o sea, hasta simbólicamente se sitúan abajo en el planeta Tierra, entonces hay una inversión y lo que está abajo se pone arriba. Esta no la quiero manejar. Bueno, y luego hablo de esta posición que hay con respecto a los cuerpos, porque el conocer es también acercarse sobre todo a nuestros cuerpos, ¿no? Y es el acercamiento simbólico que hay a los cuerpos dentro de la historia del feminismo mismo. Y por un lado tenemos la imagen clásica del feminismo de Barbara Kruger, que dice, Your body is a battleground, tu cuerpo es un campo de batalla. Y bueno, esta imagen que le dio la vuelta al mundo nos pone pues el prototipo de mujer bella, que es una mujer blanca, que es una mujer de rasgos caucásicos y que está pintada, arreglada, conforme a lo que el sistema califica de bello y puede combatir desde su cuerpo, hablando irónicamente como tu cuerpo es un campo de batalla. Y a la derecha hay una imagen de Natalia Iñiguez que retrata una imagen paralela o rompiendo esta ironía donde aparece la figura, la sombra de una mujer quechua que dice, mi cuerpo no es el campo de batalla, y ese pensar donde en Bolivia muchas mujeres han sido, pues, mujeres indígenas han sido el blanco central muchas veces de violaciones y asesinatos, pues en la guerra sucia que se ha dado pues en ese país, como al igual que en muchos lugares de América Latina. Aquí pongo una imagen que es de una viuda y más una madre de un desaparecido en la época de Pinochet, que ya durante el gobierno de Fujimori se pone dentro del grupo CADA, que hace una denuncia constante a la situación de las mujeres que quedan como viudas o como madres de desaparecidos en esta guerra que se lleva a cabo en Chile, en esta desaparición de estudiantes. Y ella dice, yo acuso, yo actúo. Y esta es bueno, aquí aparece la situación de las mujeres chilenas organizadas conforme a la desaparición pues, de estudiantes en su país y cómo el tratar de acceder a una democracia, un conocimiento diferente, pues resultó en la aniquilación pues, de parte importante de la población. Y ellas se ponen a bailar el tango funesto solas en las plazas públicas donde pues dejan evidenciado todo esto. Dice aquí, para acercarnos a nuestros objetivos, para crear condiciones de cambio, para que nuestras acciones tengan más eficacia. Cabe decir aquí que cuando estamos hablando de la epistemología en relación a estas manifestaciones que podrían llamarse políticas del arte, estamos hablando también de que todo conocimiento implica un posicionamiento político y implica muchas veces una desterritorialización.
Cuando estoy evidenciando esto, estoy hablando de esta desterritorialización del papel de las mujeres, estoy hablando también de la desterritorialización de muchos conocimientos en el mainstream, en eso que es digno de enseñarse en el aula y lo que no es digno. Aquí hay un folleto de la Unión Feminista Argentina, donde también evidencian el papel de la ama de casa, en Buenos Aires, por allí de 1970, dice madre esclava o reina, pero nunca una persona, y allá está como está esclavizada en el trabajo doméstico, y todo este tipo de propaganda para reclamar una labor, una posición social diferente, fue hecha a un lado también por el gobierno, por la dictadura de Videla, que acabó con todos estos movimientos sociales y sortió una especie de retorno a pues lo que podemos llamar una sociedad sumamente sectaria, donde los conocimientos pueden traducirse simplemente en lo que se hereda de una generación a otra como tradiciones que no son susceptibles a cambio, eso desde un término pedagógico cultural y de donde la ciencia está supeditada simplemente a la objetividad que no a la vida cotidiana. Aquí aparece en Guatemala un performance que hace Regina José Galindo, que se llama ¿Quién puede borrar las huellas? Y esta es una acción performática que lleva a cabo el artista después de que Ríos Montt anuncia que se va a volver a lanzar como presidente de Guatemala, siendo que durante muchos años que ha sido dictador del país, se ha dedicado a matar indígenas y, bueno, con el ejército, y donde las mujeres han sido violadas continuamente. Ella se toma una palangana con sangre, mete los pies y se pone a caminar desde su casa al Palacio de Gobierno para evidenciar este acto. También está el trabajo simbólico del feminismo chicano para esta acción de desterritorialización del conocimiento del ser, donde bien sabemos que pues, los chicanos, los grupos de mexicanos que habitan en Estados Unidos, hasta hace pocas décadas no tenían acceso a las universidades en Estados Unidos y no tenían acceso muchas veces a deportes y otras cosas, y a través del arte empezaron a evidenciar esta situación. El primer cuadro de Yolanda López pues nos deja hecho más o menos, bueno, hecho en 1975, ella plantea justamente cómo hay una burla a las mujeres chicanas que se quieren dedicar al deporte, ¿no? Y ella se pone unos shorts, pues, y además hace el papel de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es el trabajo de la Virgen de Guadalupe como esa retórica política que las acerca a su mexicanidad, y cuando es lo único muchas veces que conocen de México. Y en la segunda imagen aparece Alma López en una imagen mucho más contemporánea, en 1999, donde ya retoma esa lucha, pero ya desde un posicionamiento de lesbianismo. Aquí también quiero hacer una contraposición de cómo el arte también muchas veces le da a ciertas mujeres un lugar de relevancia. Todos conocemos a Frida Kahlo
como gran artista mexicana, hasta aparece en los billetes de 500 pesos, es reconocida por el sistema, por el Estado, aparece en la revista Vogue, y su posición es reconocida. Y en contraste pongo la imagen de un mushe, que también conforma parte de la región mixteca, pero que al ser pues no digno por otras conformaciones simbólicas, no tiene ese derecho a, a formar parte de esta narrativa de lo que es el arte. Para pertenecer al arte, bueno, digamos que tal vez lo que catapulta a Frida Kahlo es el ser hija de un austriaco, eh, aunque lo que resalte sea su mexicanidad, su pertenencia a un grupo étnico de Oaxaca, pero que sin su parte austriaca ella no podría acceder a ese mainstream del arte, y que en cambio otros hacedores de arte, y más cuando estamos hablando de posibles de esta este atentamiento que se hace al género a través de un tercer sexo zapoteca, pues no se tiene derecho a recurrir al mainstream del arte. Todo esto abre pues una gran brecha en lo que puede conocerse, lo que no puede conocerse, lo que es digno, lo que no es digno dentro de las dimensiones del campo artístico como lucha política y como espacio para abrir mundo al conocimiento de lo bello. Y bueno, pongo por último una imagen que hace un grupo anarquista en La Paz, Bolivia, de feminismo, que se llama Mujeres Creando, y ponen: nuestra venganza es ser felices. Y bueno, una vez expuesto todo esto, les doy las gracias y pues quedo abierta a preguntas, comentarios. Muchas gracias, Evelyn. Pues si gustan participar, hacer comentarios, adelante, estimados compañeros. Evelyn, felicitarte, interesante tu trabajo. Nos permite tener una idea clara a través del arte de esa invisibilidad histórica de las mujeres. Varios de los trabajos que estamos coordinando el maestro Federico, Javier, Patti y yo, tienen que ver con perspectivas feministas, diversas, por supuesto, pero desde el punto de vista de la epistemología feminista, en donde se intenta develar precisamente esta desaparición intencionada de los saberes y quehaceres de las mujeres. Tenemos varios trabajos que implican análisis en este sentido. Entonces, la primera vez que las y los alumnos vieron tu conferencia nos preguntaban, es que no se relaciona con mi trabajo. Entonces creo que en esta segunda oportunidad nos permites observar precisamente eso, cómo los saberes de las docentes, de los docentes, de las mujeres que trabajamos, de las mujeres que estamos en casa, de las que hoy tenemos una doble, triple, cuarta jornada por la pandemia y por su situación en el contexto. Es necesario, como dices tú, tomar una posición política y ponernos a escribir, ponernos a investigar desde este planteamiento epistemológico que nos haces al respecto. No sé si tendrías la posibilidad de conversarnos algo acerca de por qué decimos epistemológicamente que estamos invisibilizadas.
Sí, Argelia, muchas gracias. Bueno, todo esto lo vengo trabajando también desde el doctorado y pues pertenece a una corriente de pensamiento de América Latina. Por ejemplo, hay un teórico que se llama, ahorita les digo el nombre, pero habla justamente de la colonización del conocimiento. Lo han tomado feministas aquí en diferentes partes de América Latina. Dentro de la universidad, por ejemplo, se han trabajado las ideas feministas en América Latina. En Bolivia se han ido trabajando, no se puede despatriarcalizar, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, dicen los grupos feministas allí. Y bueno, nosotros venimos, bien lo saben, de una historia de colonización que no ha sido solo económica, ¿no? Es una colonización también de las ideas que se ha trabajado desde el siglo XVI. Esta colonización de las ideas, nos dicen estos teóricos, es que me estoy deteniendo porque estoy tratando de recordar el Miñolo. Miñolo es el que lo trabaja, este sentido de la colonización de las ideas al plantear que el catolicismo, por ejemplo, como idea central de la modernidad, podemos decir que la modernidad está muy ligada al catolicismo. No existe como una religión central, una religión de mundo, hasta 1492. Y a partir de 1492 llega a América, a las colonias, a Filipinas, y entonces cuando hablamos del imperio de Carlos V, estamos hablando del imperio donde nunca duerme el sol, ¿no? Y estamos hablando del catolicismo como la columna vertebral de este imperio. Este imperio que pues está en toda América Latina y que nos conforma, ¿no? A ver, espérenme tantito. Hablando de del oikos, cómo se sale del el recinto del aula. Bueno, el conocimiento que se va heredando desde esta tradición cristiana tiene ciertas perspectivas, ¿no? En filosofía, pues se ve, por ejemplo, cómo la lucha comunera dentro de España da lugar a un pensamiento donde el rey se debe al pueblo, no al Dios, y que el pueblo tiene derecho a elegir ese rey, pero son ideas que se están dando, están surgiendo en esta modernidad en España y nosotros, América Latina, como su colonia, pues vamos reproduciéndolas. También desde Bolivia se ha trabajado como en la región Inca, las mujeres, ellas dicen, del Abyayala, tenían una posición política de igual a igual con respecto a los hombres antes de la colonización. Y una de las políticas de la colonia fue hacerse amigos de los hombres herederos del imperio inca, de los aymaras, de los quechuas, y pusieron a las mujeres indígenas hasta el último lugar. O sea,
en la nueva conformación política eran los hombres europeos, tenían cierto derecho al habla, los hombres indígenas, luego las mujeres europeas y hasta el último las mujeres indígenas, que quedaron hasta el último lugar de los subalternos, ¿no? Hasta el último lugar de los que pueden hablar en esta nueva conformación política de América Latina. Nosotros, somos herederos de esto, ¿no? Ustedes bien lo saben, las políticas públicas que se dictan en México normalmente surgen desde la Ciudad de México y de allí estallan hacia provincia, hacia los diferentes lugares. Hay un centro que se viene trabajando desde la colonia, venimos reproduciendo, y en dado caso, reproduciremos más las ideas que se transmiten desde Estados Unidos, pero no todas las ideas que se transmiten desde Estados Unidos, sino esas ideas que se hacen desde el mainstream, dirían en el arte, que se hacen desde la costa este de Estados Unidos. Y pues esto ha ido cambiando paulatinamente, muy lentamente, diría el feminismo también negro de Estados Unidos, que no se ha alcanzado ningún derecho en ningún momento de la historia por parte de los subalternos que no sea a partir de la lucha política. Entonces, a través de esta lucha política que hicieron primero con el Black Power en Estados Unidos, se van sumando los grupos de chicanos con el Brown Power y se va accediendo al poder entrar a la universidad. En los años 60 todavía los latinos no podían entrar a las universidades en Estados Unidos, pudieron entrar primero a las carreras que eran consideradas menores, ¿no? No podían entrar a las llamadas ciencias exactas, a las ingenierías. Y bueno, y seguimos reproduciendo eso también en América Latina. Aquí en México, en lo que concierne al conocimiento, hasta hace muy poco empezamos a tomar también en consideración lo que trabajan los grupos chicanos, porque es como si no los consideráramos parte de nuestra propia cultura. Los estudios de frontera no se toman en cuenta. Y eso se ha empezado a rescatar justamente desde estos estudios interdisciplinarios, interculturales, que se vienen pensando desde América Latina. Estoy buscando aquí un libro, bueno, no lo veo, pero sí, les recomiendo leer este libro de Las ideas feministas en América Latina, que está editado por la Facultad de Filosofía y Letras, y es un conjunto de posturas teóricas, políticas de diferentes feministas en esta región, y cómo han dado lugar a esta búsqueda, a esta conformación. ¿Por qué hemos sido invisibilizadas? ¿Por qué digo que hemos sido invisibilizadas las mujeres? Bueno, aquí estoy mostrando cómo se ha invisibilizado el trabajo de las mujeres a través de la historia. ¿Por qué? Pues allí llegaríamos a pues plantear la necesidad de mantener un logos dominante, una forma de pensamiento, una justificación de por qué se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, Roger Bartra nos cuenta que cuando llegan los españoles a México, Tenochtitlan, se encuentran con
con una civilización que podría decirse que está más en una situación de progreso más avanzado que muchas ciudades europeas con respecto a la higiene, por ejemplo, y a conforme a las situaciones pues, de política interna, y los españoles inventan un bárbaro, ¿no? Hacen un teatro de la barbarie justo en Tenochtitlan para demostrar que estas personas a las cuales se les está queriendo introducir el catolicismo como idea central de vida, que ese es el pretexto de la colonización, que los indígenas puedan conocer a Dios, pues no son los bárbaros que pretendían los mismos españoles. Entonces se inventa a un bárbaro, ¿no? Mismo también lo trabaja eh, Cristóbal de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, en la controversia de Valladolid frente a Jan de Sepúlveda, esta idea de cómo se hace a un bárbaro, digamos, artificial para esa conquista. La invisibilización de las mujeres también va en ese mismo sentido, en una suerte de que hay un sexo que tiene más posibilidades de acercarse a las ideas, al conocimiento, que es privativo para ese sexo género, así se manejó durante muchos siglos, y pues ha sido un trabajo político donde pues ha habido muchas mujeres que han estado para cambiar esa situación. Tal vez también se deba a las necesidades del capitalismo, donde se necesita más mano de obra, ya no solo de los hombres, sino también de las mujeres, y nos hemos visto forzadas a entrar en distintos diálogos, pero bueno, pues esa situación nos hace también pasar más jornadas laborales, sí, es cierto, no solo la académica, no solo la laboral, sino la jornada de casa, y pues son cosas que se tienen que ir trabajando, que simplemente el que yo vaya y trate de convencer a un conjunto de personas que cambien su dinámica social, no basta con eso, se necesita pues una conciencia comunitaria a ese respecto. Y para acceder a esa conciencia comunitaria se necesita un trabajo transgeneracional, porque pues hay también intereses de ciertos grupos en que esto no cambia. Hay grupos que están muy cómodos con esta, pues, esta forma de convivencia social, política, y que también es una relación con el conocimiento de lo que conformamos como comunidad. No sé si respondí a tu pregunta, Argelia. Sí, muchas gracias, Evelyn. Evelyn, preguntan el título del texto que acabas de recomendar de la Facultad de Filosofía y Letras. Si podrías repetirlo con detalle o poner la imagen a lo mejor ahí cerca del libro, ahí que lo puedan ponerlo en el chat. Lo estoy escribiendo. Gracias, Evelyn. Ahí está, de Francesca Gargallo. Gargallo. Te iba yo a hacer un comentario. Las ideas, puse las ideas políticas, son las ideas feministas. Las ideas feministas de América Latina. Y allí
Por ejemplo, pues ha habido mucho trabajo que se ha pagado con sangre. Una de las primeras activistas eh, de estas ideas políticas fue una activista, una profesora de la Facultad de Filosofía, que era guatemalteca, y ella inauguró la revista FEM. Ella en alguno de sus viajes que hizo a Guatemala fue desaparecida porque pues en los años 80 esto ha implicado pues toda una guerra, ¿no? De ideas. eh, ha habido también un integrismo, ¿no? Que se ha colocado como contracara a toda esta búsqueda, y donde se les enseña abayazadamente a las niñas, eh, desde pues la retórica de la televisión, de las tecnologías, de las apps ahora, que su valor como mujeres estriba pues en su físico, eh, y en qué marido pueden conseguir, ¿no? Eh, que es como un afianzamiento de esa cosificación de los trabajos de las mujeres. Evelyn, yo tenía una pregunta. Sí, bueno, alguien más quisiera comentar. Francisco, adelante, adelante. Sí, quería comentar que como paradoja de esta situación, justamente son las mujeres indígenas las que quedaron allá como lo último con esta invasión de ideas, esta invasión colonial, que no fue solamente eso de ideas, bueno, no fue solamente de territorio, sino también de ideas y de cultura. No, ¿sí se escucha? ¿Sí me escuchan? Ok. De que en la Sierra Tarahumara, que es una expresión pues fuerte de lo que es el indígena, las vidas indígenas, las culturas indígenas de México, eh, la mujer justamente ha sido, eh, eh, cómo puedo decirlo? Unos sujetos que han estado lo más invisibles, pero que son sobre la base en que la cultura ha sido resistente y sigue permanente. Y lo quiero decir con cuestiones del arte, por ejemplo, el arte gastronómico, el arte del tejido, de lo que es la cerámica o el barro. Pero yo creo que muy importante ha sido su trabajo en cuestión del pensamiento, porque la lengua materna, si por algo existe y por algo sigue permanente el pensamiento, las cosmovisiones de los rarámuri, es justamente la transmisión que han hecho las mujeres. Pero no se les da ningún tipo los mismos antropólogos, no sé si hasta dónde Federico puede conocer un poquito más de esto, se les da su valía, su valor, pues. Entonces sí, se me hizo muy interesante esto de encontrar la paradoja de que si quedaron al último las mujeres y las mujeres indígenas como lo último, y son las primeras que hacen resistencia y hacen que la cultura permanezca, al menos en la Tarahumara es lo que yo he percibido, ¿verdad? Después de estar en contacto en la sierra desde hace 40, no, yo creo que ya algo más de 40 años, tal vez casi los 50. Pero entonces, eso es lo que ahorita con toda su plática, doctora, me hace llevar a la luz, pues, estas cosas, ¿no? Es una educación ya dentro de la cuestión educativa, es una educación muy efectiva, pero informal, no formal, pero que sin ella no podrían ser ellos ni siquiera las mismas culturas de la sierra lo que son, sin el trabajo que están llevando a cabo día con día y en resistencia a ellas. Y lo digo por una parte, por ejemplo, el mismo caso del tesguino, el batari, sí.
quien lo elabora y quien lo hace posible son las mujeres. Pero si no hubiera avatar y si no hubiera, no habría red social y no habría resistencia cultural de ellos. Entonces, bueno, pues quedan cosas así muy abiertas a seguir comentando, pero espero haberme explicado. Gracias. Si quieres comentar algo de sí. Sí, gracias, Francisco. Pues era algo también que ya estuvimos platicando en la sesión anterior. Digamos que hay un interés también económico en mantener a estas mujeres empobrecidas, las mujeres de las comunidades. Es eh, como un convenio político-económico que está entredicho, ¿no? Durante el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra se hicieron políticas poblacionales que fueron como una experimentación, sobre todo en China y la India, ¿no? Donde se dedicaron a aniquilar a niñas recién nacidas o abortar fetos de mujeres, ¿no? En estos países, porque al hacer este control poblacional, normalmente a lo que se prefirió en estos mismos lugares fue a los hombres, ¿no? Las madres preferían tener a hijos hombres, las familias, y hubo como una, eh, pues un desbalance poblacional tremendo en estos lugares y que ha tenido consecuencias también devastadoras en lo que se vive allí, ¿no? Secuestro, por ejemplo, en la India ahora se secuestran mujeres en las aldeas y se prostituyen por acuerdo de todas las personas de la aldea con los hombres y son arrojadas 5 años después, eh, ya medio locas por esta situación. En Medio Oriente se está dando. Y bueno, aquí vemos en las comunidades indígenas, por ejemplo, en el gobierno de Ernesto Zedillo, se iba a las comunidades y se les intercambiaba 1 kilo de jitomates por que se hicieran una operación para que no pudieran ser madres y muchas veces eran niñas vírgenes que, que murieron incluso porque no eran las condiciones apropiadas, además de que, bueno, va contra los derechos humanos por completo todo esto. Yo lo veo como algo que va más allá, ¿no? La universidad, cuando uno ve hablo de la Universidad Nacional, cuando uno ve las estadísticas de los estudiantes que están inscritos en la Universidad Nacional, no se habla de los estudiantes indígenas que están inscritos en alguna carrera, no se habla. Los estudiantes que llegan de comunidades por alguna extraña razón, porque es muy difícil que lleguen a estudiar en la universidad, los que llegan niegan que son de alguna comunidad para no sufrir de bullying. Evitan hablar en sus idiomas y además pues en las mismas estadísticas que hay de educación en México, las mujeres indígenas pues muchas veces no terminan ni la primaria, ¿no? Las que hablan en idiomas. Entonces yo lo veo como algo mucho más grave que el, que el rescatar que ellas sean las que cuidan la transmisión de saberes, ya sea a través de la gastronomía o a través del arte de cada una de sus comunidades. Estamos viviendo un genocidio permanente por cuestión de etnia, por cuestión cultural. Y bueno, eh, ya les puse el caso les comenté el caso de la Abya donde desde la época de la colonia, las mujeres indígenas pasaron a formar parte como del último estamento social, ¿no?
para mí es difícil como mestiza poder incurrir directamente en estas comunidades. Hay un cierre a, a convivir muchas veces con personas así, con personas que vienen de la región mestiza, ¿no? Y más otras mujeres en este sentido, pero es algo transgeneracional, ¿no? Estando yo en el doctorado, había una profesora, Raquel Sosa, que quedó como encargada de las universidades interculturales en el país y que después ha tenido puestos importantes en este gobierno. Sin embargo, estas universidades interculturales no representan la solución a, a estos genocidios que estamos viviendo y genocidios que tienen cara de mujer, sobre todo, de mujer indígena, que estamos viviendo a lo largo y ancho del país, ¿no? Se necesitan acciones diferentes, desde educación a distancia. No se plantean programas que sean hechos para personas hablantes de estas comunidades, al argumentar que lo que trabajamos nosotros va para estudiantes de la misma Universidad Nacional. Entonces estamos como en el hoyo del queso, ¿no? No nos salimos de, pues como de un espacio de confort y pues somos testigos constantemente de este mismo tipo de situaciones. Hay empresas, les comentaba la vez anterior, como Monsanto, ¿no? Que va comprando ahora, o no comprando, va pirateando el código genético de diferentes especies de granos, especies animales hasta humanas, y luego hace medicina genética con lo que rescata muchas veces del conocimiento ancestral de estas comunidades que ha sido subvalorado. Pues como profesores, como personas que nos queremos acercar a la educación como una forma de responsabilidad social, de democracia, y con la conciencia de que México es el segundo país de América Latina con más indígenas y con más hablantes de lenguas diferentes a las colonizantes, pues tenemos que ir pensando como un imperativo categórico, estrategias para hacer frente a, a este genocidio, ¿no? Y pues buscar más que estrategias docentes para los alumnos que ya están en las universidades o en la escuela en general, cómo ampliar hacia estos nuevos espacios, hacia estos personajes invisibilizados, nuevas estrategias. Yo en algún momento hice algún ensayo donde pensaba, ¿no? Mi familia materna viene de Michoacán y mi abuela tenía características físicas bastante indígenas, ¿no? Y las mujeres de mi familia han entrado en un proceso de blanquitud. Y así como mi familia, muchas familias, ¿no? Que también se calla, se silencia, es una vergüenza decir que yo vengo de ese proceso, ¿no? Por mi parte femenina, que para mí es un pensamiento de progreso, conquistar un hombre blanco
y de ciertas facciones, ¿no? Porque lo contrario implica un retroceso cultural, social, un señalamiento, y eso conforma parte de, pues, de prácticamente todos los hogares, ¿no? Y es algo que se silencia, que no se dice. Bueno, es lo que yo pudiera comentar, Francisco. Sí, muchas gracias. Bueno, acá en tus pláticas has estado enunciando una noción que pues no es tan sencillo aplicarlo para el tema de la epistemología. Es más fácil entenderlo desde la geografía, la desterritorialización, ¿no? Y cuando la utilizas para el conocimiento del ser, ¿a qué te refieres? Sé que esto es con lo que acabas de comentar, pero ya es otorgarle una noción ya más epistémica a la desterritorialización, vinculado hacia el ser, ¿no? ¿Cómo puedes definirlo esto, no? Porque ya no va solamente a la dimensión, vamos a llamar, del género femenino, sino también a las diversidades sexuales, ¿no? Entonces ahí tiene otras implicaciones. Bueno, sí, es más fácil situarlo desde la geografía, el aspecto de la desterritorialización, pero no se desvincula finalmente la geografía conforma parte de las ciencias del conocimiento, conocimiento de dónde estamos situados, ¿no? Y también si recurrimos a Kant, él dice, el conocimiento solo puede suceder desde un posicionamiento, ¿no? Puedo conocer desde un espacio y un tiempo. Y es lo que van a trabajar finalmente, como les comentaba, con los románticos escoceses, con David Hume. Puedo conocer un tiempo y espacio y lo que está más allá me es negado. Estamos partiendo de que este conocimiento que aparentemente se sitúa como geográfico, desde que el momento que nos dice Kant, solo puedo conocer desde un tiempo y un espacio, las mujeres están exiliadas desde ese poder, desde esa subjetividad de acceso al conocimiento. Nosotros conformamos lo otro, el otro por conocer. No conformamos parte del sujeto de conocimiento. Hay una física estadounidense que se llama Sandra Harding. Ella trabaja en un texto que se llama Ciencia y Feminismo. Ella dice, todo lo que yo puedo conocer parte también no solo desde una posición de tiempo y espacio, sino de una cuestión de sexo y género. Yo como mujer no voy a conocer igual que como conoce mi compañero varón, voy a ver otros aspectos de la realidad. Aquí me dice Argelia que si puedo compartir el artículo que les hablaba sobre cómo mi abuela pasó por un proceso de blanquitud, ¿no? Tal vez el acceso a esta reflexión yo puedo encontrarlo como mujer. Como mujeres más tendemos a pensar en estas generaciones que nos suceden, no en el conocimiento como algo abstracto, sino como un conocimiento situado desde mi persona, mi familia, mi generación y las generaciones que vienen. Y estas generaciones que vienen, que han de surgir a partir de mí, yo quiero que tengan una mejor posibilidad de vida. No hablo de un abstracto del futuro del conocimiento en la sociedad, sino esos seres que yo he de parir, esos seres que nacen de mí,
quiero que tengan mejores condiciones de vida. Es algo que muy difícilmente un hombre va a tenerlo como centro de acercamiento al mundo. Y entonces cuando estoy pensando en ese proceso de blanquitud al cual en el cual las generaciones que también están invisibilizadas, yo ya no tengo el apellido de mi abuela, ¿no? Ninguno de nosotros tiene el apellido de nuestra abuela materna, está invisibilizado en nuestra historia. Con mucho lo podremos recordar por historias familiares, pero es algo que sufre un borramiento en el hablar, en el decir. Entonces, nosotros no podemos conocer, yo no puedo conocer de ti, Francisco Mancera, ni siquiera el apellido de tu abuela materna, si no me lo dices. Y tal vez tú no lo puedas conocer si no te lo dicen, porque no aparece en tu mismo nombre. No puedes conocer cuáles sean los anhelos de estas generaciones que te anteceden por tu vía materna, si no es más que por historias familiares, tal vez por la comida que venimos conservando, pero allí está esa invisibilización, ¿no? Más allá que en el lugar de trabajo y todo esto, en nuestra propia historia, en nuestro propio nombre, se borra eso, se borra esa historia. Y bueno, voy a buscar el artículo para compartírselo, se los voy a mandar con Federico. Y eso es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias, Evelyn. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Evelyn, nada más comentarte la importancia de las historias de vida, ¿no? Entonces, el atrevernos a narrar historias de vida de mujeres para ir conservando esa parte genealógica que se va borrando. Importante también, por ejemplo, en el ser maestra, entender, a mí me llamó muchísimo la atención cuando tú dices que el cristianismo nos permite ser mamá, nos permite ser monjas, o cuando muchas transmisoras del conocimiento, en este caso llamémosle maestras, ¿no? Pero no constructoras del conocimiento, entonces, o creadoras del conocimiento. Entonces yo creo que es parte importante de lo que de que las compañeras que están en esta maestría y en muchos otros espacios que tuvimos la suerte y la oportunidad de estar en un ámbito educativo que nos hemos podido educar, porque somos bien pocas si nos comparamos con el resto de las mujeres del mundo. Entonces no olvidemos esa parte importante de la trascendencia de los saberes de las mujeres a través de las narrativas, a través de el conversarlo, pero el dejarlo por escrito, porque mucho del conocimiento de las mujeres es a través de la verbalización, ¿no? Pero tenemos que dejarlo por escrito, tenemos que dejar la huella, la evidencia, e ir construyendo poco a poco otra forma de ver y de percibir el mundo. Ahora sí, no sé quién quería tomar la palabra, Pedro. Creo que Valeria, ¿querías participar? Sí, bueno, buenas tardes, días todavía. Más que una pregunta, es más bien una problematización, ¿no? De cómo nosotros, pues desde nuestra trinchera educativa, si estamos bajo este discurso dominante del patriarcado y de la ideología hegemónica y así, ¿qué podemos hacer nosotros, pues, para cambiar esta situación? O sea, tendríamos que modificar todo, pues todo nuestro entorno, como comentaba la doctora, hacer una conciencia social. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y estar informados e investigar y crear registros para las generaciones futuras, pero ahorita en el presente, pues, ¿cómo podemos modificar esto? Gracias, Valeria. Gracias, Argelia. Bueno, ustedes, al igual que yo, sabemos que no es trabajo de una o de uno, es trabajo, pues, que es, pues, de muchos, de colectivo, para
para generar un cambio en este sentido, porque conforma parte del discurso hegemónico. Esta conferencia le puse por título La prostituta sagrada del conocimiento, también por el hecho de que inclusive en el espacio del aula, ya sea virtual o presencial, el conocimiento y las mujeres se ha desvinculado de la parte sexual también. Esta prostituta sagrada del conocimiento de la cual nos habla Sócrates en su momento, tiene ligado el conocimiento y la parte sexual. Ahora, si vemos un libro de la materia que nosotros querramos, contendrá mucha parte didáctica, ¿no? Mucha parte de facilitación del conocimiento, pero no va a contener la parte de seducción. La seducción que era ese acercamiento que cumplía la prostituta sagrada, está fuera, está mal visto en la educación, esta conformación de la seducción misma, ¿no? Y es también mucho por eso, tal vez, el abandono de los estudiantes en los recintos escolares, porque resulta poco seductor. Sí, muy didáctico el conocimiento, pero no va a otras fibras emocionales para que se quiera permanecer en el aula. Y esto, bueno, sí, rescatar el trabajo de las mujeres, estoy muy de acuerdo, de las mujeres que conforman nuestra línea genealógica, rescatarlo para que quede una evidencia de cómo ha sido ese conocer y tener la conciencia que muchas veces eso es lo que precisamente hemos querido callar, lo que pensaban nuestras abuelas, ¿no? Y ese proceso de blanquitud es muy vergonzoso también comentarlo en los espacios fuera de la academia y hasta en ciertos espacios de la academia. Es muy vergonzoso decir la parte negra que me conforma. También yo tenía un amigo que estaba estudiando los negros en América Latina y es la tercera raíz, ¿no? Genealógica que tenemos, y es aún más vergonzoso que hablar de nuestra raíz indígena, hablar de nuestra raíz negra, todos, y más en el norte del país, ¿no? Mi familia es de Sinaloa, y de repente por digamos, obra del Espíritu Santo, todos se volvieron europeos. Todos sus abuelos fueron europeos y ya no tenemos nada de esta raíz. Y pues es conformar una conciencia, por un lado, de este racismo que tenemos, no solo en las comunidades indígenas, ¿no? Está en las ciudades, está en todos lados. Por ejemplo, había en algún momento en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe toda una exposición de fotografías de las mujeres del Archivo Casasola, de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, que tenían características étnicas negras, ¿no? Africanas. Y mucho se dijo que no había negros en México hasta hace 2 décadas, ¿no? Y es pues tener conciencia de eso y estudiarlo, transmitirlo a los estudiantes y dejar de negar, ¿no? Dejar de negar lo que somos y también rescatar, yo eso lo acentúo mucho, rescatar esta parte de seducción del conocimiento de las mujeres que no es bien aceptado en el aula. Me gustaría comentar algo, ¿puedo? Bueno, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Maestra Valeria, a su pregunta me gustaría comentar una experiencia que tuve. Hace 2 años 2 años y medio, ingresé a la maestría
y me encontré con este tema que era muy desconocido para mí, que era una visión de género, una maestría en visión de género, a lo que me llevó a preguntarme la misma pregunta que hizo la maestra Valeria Mota, que es cómo hacer en el aula ese cambio, porque estamos inmersos en una totalidad tan grande, y me abrió los ojos, y en cuanto a mi aula y regresé después de descubrir este tema, dije, es verdad, o sea, los niños mandamos a trapear, las niñas barran. ¿Por qué? Porque el trapeador es más pesado, pues el hombre lo puede cargar. Entonces yo dije, no, o sea, tengo que empezar desde ahorita. Entonces el aseo, yo se lo hacía por igual, niños y niñas, ¿me explico? Y un día los niños tenían que barrer, los niños tenían que trapear. Y créanme que esa simple actividad me metió en líos, porque los niños no querían hacer el trabajo de una escuela. Ellos querían cargar el bote, porque ellos eran niños. Entonces se me empezó a ver más todo esto que era invisibilizado, o sea, los veía tan arraigados que no lo veían. Entonces, en unos honores también hice una entrega de premios, en el cual una niña dijo, me gustaría tomar el balón de fútbol, pero mi mamá no me dejó. No me dejó porque son cosas de hombre. Y yo le dije, ve y toma, yo hablo con tu mamá. Entonces, todas esas cositas, y desde entonces los niños se puso a jugar fútbol en la cancha con los niños. Entonces, son cositas tan pequeñas que nosotros no queremos ver o no veíamos antes, que pueden hacer cambio mínimo. Yo creo que por esos cambios mínimos podemos hacer un gran cambio. Entonces, empezó a haber un ambiente diferente en la escuela. También las filas de niños, las que, o sea, hay que poner pilas, pónganse que va saliendo el primero. Entonces, todo esto siento que nosotros podemos desde nuestras posibilidades, empezar un cambio mínimo que sea. Créanme que van a empezar a surgir más cosas que no veían y que se nos vienen encima, pero es bien bonito cuando tú ves a esos niños que no querían barrer, que no querían contacto con las niñas o con un más morenito que ellos, y que los ves conviviendo, sumamente es algo hermoso cuando tú ya ves un poco de cambio dentro, que sea de la escuela, porque sabemos que van a regresar en contexto. Pero cuando ya lo ponen arreglado, yo siento que ellos también van a ir a su contexto y tratar de impregnar lo que ellos agarran. Entonces, también citar que fue una revolución, que una niña hiciera el papel de Santa Claus en una de mis obras que hacen ahí los bailables, pero ¿cómo si es una niña? Y al último los papás, no, Marisela, Santa Claus, entonces, pero porque ella lo pidió, entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no una niña santa? Entonces, yo creo que desde ahí, y yo digo, muchas gracias, doctora Eli, gracias por la invitación, maestra Celia, en la reunión. Créame que me llevo muchas cositas anotadas, para seguir, ¿no? Esto es un tema súper amplio, y pues solamente quería comentar eso, porque la pregunta de la maestra Valeria me vino así como a recordar todo esto, y pues nuevamente agradezco. ¿Quieres comentar algo, Evelyn? Estamos por cerrar. Pues muchas gracias a todos por participar. Tengo una alumna que no le gusta que hable de esa forma, que diga todes, pero bueno, pues me cuesta trabajo, ¿no? También por mi generación. Y bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y por repetir esto. Pues espero que les sirva para su trabajo en el aula, y estoy a su disposición para el momento futuro, cuando quieran. Y muchas gracias al doctor Federico Mancera por invitarme. Y aquí estamos. A todos los equipos de este cuerpo académico que se llama Desarrollo y Gestión Intercultural en Educación. Y bueno, a todos estudiantes, gracias. Pueden prender sus imágenes para tomar la imagen de fin de esta sesión. Y bueno, y agradecerles a todos su presencia.
tratando de respetar los horarios que nos piden que respetemos. Así que lo haremos. Por favor. ¿Gusta que tome la foto, profe? Sí, por favor. Dale. Falta Faustino, falta Toño. Creo que ya no es Toño. Bueno, ya la voy a tomar, ¿eh? ¿Listos? Y No se muevan. adelante. 1, 2, 3. Sale la primera. Ahí les paso la siguiente. Investigación. Para enviarla de una vez. Ok, gracias. Ya la envié. Ahí va otra más. ¿Listos? 1, 2, 3. Bueno, aplausos virtuales. Gracias, Aplausos, Evelyn. gracias. Muy amable. Hasta luego, muy amables, gracias. Bye, bye. Gracias, Evelyn. Evelyn, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Estaremos preparando tu constancia. Con gusto la hacemos, ¿eh? Estamos para ello. Vale. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y te pasamos también el video, la grabación. Sí. Bueno, Está bien. gracias. Gracias y nos vemos la próxima, chicos. Bye, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.